Muy buenas noches, estimados participantes. Bienvenidos nuevamente a su curso gratuito en SOMA, Seguridad y Salud Ocupacional y Medio Ambiente. No se olviden que hoy día estamos en nuestra tercera sesión académica, que vendría a ser nuestra penúltima clase. Bien, como siempre, indicarles que la institución está ubicada en la ciudad de Andahuaylas, departamento de Apurímac, en nuestro querido país de Perú. Nuestra familia, el tecnológico, se encuentra conformada por nuestra amplia gama de docentes, nuestra plana administrativa y asistentes académicos. Indicarles también que la siguiente semana estamos dando inicio a más cursos gratuitos. ¿Deseas participar de estos? Tal vez el 15 y el 16 de julio estamos dando inicio. No te olvides que todos nuestros cursos son gratuitos con certificación al finalizar. De la misma manera, como siempre, reiterarte la invitación a nuestros cursos o a nuestras redes sociales. Contamos con diferentes redes sociales. Contamos con nuestro Facebook, YouTube, TikTok e Instagram. ¿Cómo nos ubicas? Fácil, como el tecnológico, y ahí podrás encontrar mayor información sobre todos los cursos que venimos impartiendo. Bien, yo soy su asistente académica. Cualquier duda consulta al 914-767-009. Nuestro docente, el ingeniero José Arturo Morales, es quien viene impartiendo el curso de SOMA, Seguridad y Salud Ocupacional y Medio Ambiente. Este curso se está dando todos los martes y jueves de 8 de la noche a 9:30. Bien, como les indicaba al inicio, hoy nos encontramos en la tercera y penúltima clase. ¿Con qué tema? Identificación de peligros, evaluación de riesgos y medidas de control, y PERC, investigación de accidentes e incidentes. Bien, no se olviden que todas nuestras clases son grabadas. La clase de hoy está siendo grabada y será compartida mañana en el transcurso de la mañana. Al igual que el material didáctico, ya se los hice llegar en su comunidad de WhatsApp. Tienen tanto el PDF y eh, una carpeta con más archivitos para que ustedes puedan utilizar, que el docente me ha compartido a mí para compartírselos a ustedes. Entonces deben proceder a la descarga. Y no se olviden que la siguiente clase estaríamos dando ya por culminado nuestro curso, cerrando la sesión 4. Mi persona les habilitará lo que es el examen final. El examen final a ustedes les sirve para que puedan dar inicio con el trámite de su certificado. ¿De qué manera? Debes rendir tu examen, aprobar tu examen con una nota igual o mayor a 14. Hecho esto, tú ya puedes dar inicio a tu certificado. ¿Cómo? Realizas tu pago de 40 soles, envías tu voucher a la oficina de certificación para que ellos se encarguen de hacer el registro de tu pago. Ya hecho eso, tú ya podrías iniciar con el trámite de tu certificado. Bien, en nuestro certificado es emitido con 90 horas, con un código único de registro y código QR. Adicional a esto, a ti te habilitamos tu campus virtual. ¿Qué obtienes en el campus virtual? El campus virtual es una plataforma donde desde ya, si tú te has capacitado en algunos cursos de manera virtual presencial, ya tienes acceso a estos cursos. Queda tu sesión grabada, tus materiales didácticos y tu examen final. Y como siempre, indicarte que nuestra institución viene impartiendo cursos en convenio con diferentes instituciones. A diferencia de nuestros cursos institucionales, estos cursos son emitidos por 120 horas, tienen 11 sesiones. En total dura mes y medio el curso. Entonces, no te pierdas la oportunidad de cómo te puedes enterar ingresando a nuestra página de Facebook. Ahí siempre realizamos los lanzamientos de todos nuestros cursos. Bien, ahora sí, para dar inicio, vamos a realizar nuestra oración. Gracias hoy, Señor, por cada una de tus bendiciones. Te pedimos, Señor, que puedas cuidarnos a cada uno de nosotros día a día. Por favor, Señor, no quites tu mano protectora de cada uno de nosotros. Te pedimos inteligencia y sabiduría en cada día, en cada acción, en cada decisión, Señor. Cuida y protege a cada participante, a nuestro docente, Señor. Todo esto te lo pedimos y agradecemos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Daré lectura a esta oración. Porque el Señor da la sabiduría, conocimiento y ciencia brotan de sus labios. Proverbios
2, 6. Bien, ahora sí, a ver, vamos a ver si nuestro docente ya está en salita. Muy buenas noches, estimado docente José Arturo. Le cedo el pase para que pueda dar inicio a la sesión de esta noche. ¿Cómo están? Buenas noches con todos. A ver, vamos a empezar hoy día la tercera sesión. Voy a compartir mi pantalla. Me confirman, por favor, si se ve la pantalla y se escucha correctamente. A ver, bueno, si se escucha, se ve. ¿Alguien, por favor, puede confirmar? Acá en el chat de la llamada nada más, mensajito, para saber que también están atentos. Todavía han venido. Se ve y se escucha. Muchas gracias, amigo Marco Luis Rodríguez. A ver, vamos a ver las pautas iniciales para poder comenzar el curso. El curso es de introducción a la seguridad, salud ocupacional y el medio ambiente de SOMA. Hoy día vamos a ver lo que es la sesión 3. Vamos a saber lo que es un IPER, que es la identificación de peligros, evaluación de riesgos y medio de control. También vamos a ver lo que es la investigación de accidentes, cómo se realiza, qué formatos necesitamos para lo que es realizar una investigación de accidentes. Y bueno, en eso va a consistir la sesión de hoy. También tengo algunos formatos referenciales, como siempre se presente. Tengo acá algunos hippers, modelos de hiper y su procedimiento también, ya que no es solo elaborar el hiper, sino también es tener un procedimiento de cómo va a estar fomentado o cómo se puede dar lectura o llenar correctamente el hiper que yo voy a elaborar. También están los formatos de accidente, que, bueno, es un conjunto de formatos, ¿no? Para realizar toda la investigación de accidente formal. La declaración jurada, donde van a entrar los testigos, el mismo accidentado, el supervisor, indicando lo que ocurrió, el registro de accidentes de trabajo, incidentes peligrosos o enfermedades ocupacionales, que eso está justamente en la resolución ministerial, la 050-2013 TR, ya que es parte de lo que es la investigación de incidentes o accidentes de un sistema de gestión. Es una de las partes importantes, lo vamos a ver también más adelante. Un registro de inducción, capacitación y entrenamiento, ya que cuando nosotros hagamos la difusión a todo el personal en temas de accidente, tenemos que tener un registro también. Y bueno, los registros estadísticos de seguridad y salud en el trabajo, que en este caso tenemos que nosotros registrar cada accidente que tengamos, ya que ante una auditoría, pues simplemente nos van a revisar o la SUNAFIL puede venir indicando el tipo de accidente que hemos tenido, ya que ellos se van a enterar por el intermedio de la clínica, ¿no? A la hora de que activamos el SCTR. Y bueno, tenemos que tener todo este conjunto de formatos, que también le voy a hacer presente en el grupo de WhatsApp. Y sin más que decir, iniciamos. Previo, por favor, cualquier duda, pregunta, me lo dejan acá echar a la llamada o alzan la manito, escuchan el sonido, yo voy a hacer una pausa y automáticamente estoy haciendo una pequeña parada y resolviendo su duda. No se preocupe. Bueno, sin más que decir, ahora sí, comenzamos. El curso, como bueno ya saben, es Introducción a la Seguridad de Salud Ocupacional y Medio Ambiente, también conocido como SOMA. Lo brinda la institución del tecnológico, también conocido como ITEC. Brinda muchos cursos de manera gratuita y ustedes al finalizar van a rendir un pequeño examen que es la verdad bastante sencillo y de aprobarlo salen con su certificación por 90 horas del curso de introducción a la seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. La sesión de hoy, la sesión 3, vamos a ver lo que es el IPER, la identificación de peligros, evaluación de riesgos y medidas de control, y también investigación de accidentes e incidentes. Ya vimos en la sesión 1 parte de la interpretación a la ley 29783, una introducción justamente al curso de SOMA, Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, cómo se elabora. En la sesión 2, implementación de un sistema de gestión, todos los formatos referenciales que nos piden, si por A por B en un estado, guíense basado en esta resolución ministerial, la 050-2013 TR. Y ahí van a encontrar todo, inclusive también cómo llenar correctamente todos los formatos que me solicita en este caso, ¿no? O
me pide para implementar un correcto sistema de gestión en seguridad y salud en trabajo. Las clases están grabadas, pueden ustedes verlas en el grupo de WhatsApp si se han perdido alguna. Y bueno, el jueves estamos terminando el curso con la última sesión, que son principales riesgos y controles en trabajo justamente de alto riesgo, como por ejemplo trabajos en altura, en caliente, eléctricos, izaje, espacios confinados, excavaciones y MATPED, que son materiales peligrosos. Vamos a conocer ahí cada uno de esos tipos de trabajos de alto riesgo y qué requisitos necesitamos para poder iniciar con estos trabajos. Bueno, más que decir, vamos ya con nuestro tema, la sesión 3, la identificación de peligros, evaluación de riesgos y medidas de control, también conocido como el IPER. En primer lugar, ¿qué es el IPER? Es el proceso mediante el cual identificamos los peligros en el lugar de trabajo o en nuestra empresa también, donde nosotros estamos laborando. Se evalúan los riesgos mediante estos peligros que estos pueden generar para finalmente establecer mecanismos de control. ¿Con qué fin? De prevenir y minimizar los riesgos al máximo. Primero, o el primer paso, identificamos los peligros. Evaluamos qué riesgos pueden conllevar esos peligros que hemos identificado. Y por último, aplicamos medidas o mecanismos de control para que ese peligro y ese riesgo, que se va a materializar en un accidente de trabajo, por ejemplo, no se dé. Justamente nosotros en cada actividad que tengamos en la empresa, lo vamos a identificar en nuestro IPER. Y a la vez vamos a colocar también medidas de control o mecanismos de control, ¿no? Para prevenir y minimizar justamente los riesgos al máximo. Todo trabajador debe conocer los riesgos a los que está expuesto. Si un trabajador no conoce todos los riesgos que hay en su zona en su área de trabajo, definitivamente va a estar muy propenso a que se pueda accidentar y de manera constante inclusive. La metodología se define de acuerdo a su alcance, naturaleza y momento en el tiempo, para asegurarse de que es más proactiva que reactiva. Prevé la identificación, priorización y documentación de los riesgos y la aplicación de controles según sea apropiado. La metodología debe adecuarse a las características de la organización y sus necesidades. Por supuesto, si nosotros vamos a elaborar un IPER, tenemos que primero conocer el rubro de la empresa. En este caso, a qué se está abocando la empresa o la organización. Y basado en eso y a sus necesidades, es donde vamos a implementar, identificar todos los peligros, evaluar los riesgos y aplicar las medidas de control, ¿no? Por ejemplo, yo en mi jerarquía de riesgos o peligros, no voy a colocar exactamente riesgos que puedan haber más que todo en el rubro pesquero, ¿no? Si mi rubro es un rubro industrial, por ejemplo, almacenes, procesos de manufactura, que son diferentes tipos de trabajo o áreas. O hay trabajos también de telecomunicaciones, por ejemplo, de medidas o peligros eléctricos. Es ahí donde tengo que enfocar yo más mi IPER, dependiendo al rubro de la organización o en este caso a las características o actividades que realiza mi organización. Ahora, ¿qué es un peligro? Tenemos que conocer primero qué es un peligro. Es toda fuente, situación o acto con potencial para generar daños en términos de daño humano, deterioro de la salud o ambos. A ver, ahora, a la hora de identificar los peligros, tenemos que primero conocer los tipos de peligros según su fuente. Los tipos de peligros, al menos los más conocidos, tenemos los peligros químicos, los peligros físicos, biológicos y psicosociales. Estos peligros, ya, o tipos de peligros según su fuente, vamos a encontrar en la mayoría de empresas. ¿Por qué? Por ejemplo, peligros químicos, estamos hablando de gases, vapores, polvos. Si ya de por sí la empresa trabaja con insumos químicos, y hay un tipo de peligro, obviamente químico, ¿no? Aún así, por ejemplo, si trabajan con procesos de almacenamiento, el almacenamiento, ustedes almacenan cajas del cliente que te envía, por ejemplo, en los almacenes y pueda estar hongueado por la humedad, entre otros. Ya seguimos hablando de peligros de gases, vapores, polvos que puedan haber también. Y bueno, eso ya luego también se asemeja más
con peligros biológicos, ¿no? Que pueden ser bacterias, virus o parásitos, inclusive que pueden estar en esos gases, vapores o en el mismo polvo. Ahora, también hay tipos de peligros físicos, que ya estamos hablando de vibraciones, los que manejan las máquinas, por ejemplo, ruido, bueno, las mismas máquinas generan un ruido fuerte, o si hay maquinarias exactamente de procesos manufactureros, iluminación, la baja iluminación genera un tipo de peligro también y bastante fuerte. Temperatura, bueno, en tiempos de calor, que los pobres trabajadores estén con una temperatura ambiente de 25, 26, 27, hasta 30 grados que podría llegar. Y más encima, ustedes saben que los almacenes están con calaminas, que absorben el calor y generan mucho más calor al interior, ¿no? Del mismo almacén. Es por eso que todos estos tipos de peligros físicos nosotros tenemos que aprender a identificarlos correctamente y aplicar medidas de control. Por ejemplo, para peligros físicos, temperatura. Es un horno mi lugar de trabajo o mi área de trabajo. ¿Qué medida de control puedo aplicar? Ventiladores, en este caso dispensadores de agua para que se hidraten, en este caso los trabajadores. Distintos factores yo puedo aplicar como medidas de control también ante estos peligros. Ya simplemente es un poquito de criterio también, ¿no? Por ejemplo, un golpe de calor que le pueda dar, hidratarse bien correctamente, tener ventilación para que esté fresco, entre otras cosas. También están los tipos de peligros según su fuente biológicos. Bacterias, virus, parásitos que podemos encontrar. Y estamos hablando, como les dije, ¿no? Puede haber cajas almacenadas donde al abrirlas salgan todos los gases, vapores, polvos. Y estos se genere por la humedad, entre otras cosas. Se terminen de hacer virus o bacterias. Hongos, que cuando ustedes abren la caja, sale todo ese humo y medio verduzco todavía. Esos son tipos de peligros, por ejemplo, biológicos que podemos encontrar, insumos químicos, una mala limpieza, entre otras cosas se puede generar moho, bacterias, virus, entre otros. También están los tipos de peligros psicosociales, que pueden ser estrés, fatiga o el mismo mood. Estamos hablando de acá de un movimiento repetitivo que pueda causar un malestar, en este caso, al mismo trabajador, un estrés, una fatiga. Estos tipos de peligros, según su fuente, son los más conocidos y que también los vamos a implementar o va a estar dentro de nuestra identificación de peligros, ¿no? También conocido como LIPER. También hay fuentes mecánicas, eléctricas, ambientales, entre otras. Ya estamos hablando de tipos de peligros mecánicos, eléctricos, el mismo ambiente inclusive, ¿no? Hay muchos, en este caso, tipos de peligros, pero los principales son químicos, físicos, biológicos y psicosociales. Ahora, el peligro como acto. En este caso, el peligro como acto consideramos, por ejemplo, trabajos en altura, trabajos en espacios confinados, trabajos con soldadura. ¿Recuerdan el acto subestándar, que es la práctica incorrecta ejecutada por el trabajador? Bueno, basado en el peligro, también como acto, y estamos hablando de actividades netamente que involucran directamente al trabajador. Ahora, como situación, el entorno de trabajo. Peligros que se dan en el entorno de trabajo. Por ejemplo, desorden, piso resbaloso, escaleras sin barandas. Estamos hablando que la infraestructura del mismo predio o lugar de trabajo está en malas condiciones. La observación es fundamental para identificar los peligros. Ustedes a simple vista van a identificar muchos peligros y constante vayan haciendo sus inspecciones rutinarias. Todos los días van a encontrar algo nuevo, hasta aprender y copar todos los posibles peligros que haya en su centro de trabajo. Para identificar o para la identificación de los peligros, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Primero, justamente lo que acabo de mencionar, las actividades rutinarias y no rutinarias. Si nosotros no realizamos actividades rutinarias, pues solo hacemos una vez a la semana, una vez a la quincena, una vez al mes, no vamos a encontrar mucho. Siempre ustedes hagan un pequeño tiempo para estas actividades, realizarlas todos los días, rutinarias, al menos una o dos veces al día. Pasas por todo el centro laboral y vas a encontrar siempre un peligro. Ese peligro puede conllevar un riesgo, de lo cual los que están en ese riesgo vendrían a ser los trabajadores. Es por eso que se recomienda siempre, para tú tener una buena identificación de peligros,
que tus actividades las hagas de manera rutinaria. Ahora, las actividades de las personas con acceso al lugar de trabajo, incluido visitantes y contratistas. Exactamente, no solo tú vas a velar por tus trabajadores, vas a tener visitantes, vas a tener proveedores, vas a tener contratistas o personal tercero que realice trabajos en tu empresa. Ellos también tenemos que identificar todos los peligros, o al menos la identificación de los peligros que yo encontré en la empresa, también tiene que aplicarse hacia ellos. Comportamiento, capacidades y otros factores humanos. Definitivamente, si yo veo una persona que está de mal humor y está haciendo así las cosas a desganada, obviamente ese es un comportamiento inseguro que está realizando, ¿no? Hablamos con la persona, le indicamos que no puede tener ese tipo de comportamiento, vas a hablar con él, tal vez está mal, está trabajando con fiebre, tenemos que nosotros eh, ver o verificar todos los actos subestándar y las condiciones subestándar que podamos encontrar en nuestra empresa. Actos subestándar, comportamiento justamente, o actos incorrectos que pueda realizar uno de los trabajadores. También el entorno, en este caso de la empresa, que puede estar en malas condiciones. Quizá está molesto el trabajador porque el piso está mojado, una de las máquinas está que bota el líquido refrigerante y casi se resbala. Y el personal de limpieza no viene a verificar esa situación peligrosa que hemos encontrado. Nosotros tenemos que estar al tanto. Y si no, se nos escapan estos comportamientos, capacidades o factores humanos inclusive, bueno, eso sí que puede generar un accidente. ¿Nos conviene tener accidentes? No, porque ese ya también es un poco mal visto en cuanto a nuestro proceso o gestión como Soma. Ahora, los peligros también fuera del lugar de trabajo que puedan afectar a las personas bajo el control de la organización o en lugar de trabajo, por supuesto. Yo tengo, en este caso, en la entrada, es donde dejan los proveedores o los clientes, dejan su equipo o dejan, en este caso, alguno de sus productos. Yo tengo, en este caso, mis accesos, ¿ya? Que viene de la parte de afuera, se estaciona el camión eh, e ingresa, en este caso, la mercadería. Esos accesos que yo tengo, ¿ya? Bien incluye la parte de afuera, el estacionamiento, y bien incluye la parte de adentro de mi lugar de trabajo. Yo les pregunto, así sea el estacionamiento donde se cuadran los carros, ¿no aplica lo que es peligros en ese sector o en esa zona? Sí aplica. Es por eso que nosotros tenemos que verificar no solo de la puerta para adentro, sino también alrededores, porque puede haber personal que está trabajando. Me ha pasado en este caso, yo les doy un pequeño ejemplo, que uno de los camiones no tenía sus puertas por la parte de afuera, perdón, por la parte de atrás del camión. Tenía por la parte lateral y obviamente no se va a cuadrar de manera lateral porque va a ocupar varias rampas de acceso. ¿Qué había que hacer? Había que descargar por afuera e ingresarlo justamente por la rampa. Son condiciones peligrosas que se pueden dar y esas condiciones peligrosas también incluye afuera de las instalaciones. Es por eso que hay que tener muy en cuenta a la hora de elaborar un hiper, no solo de la puerta para adentro, sino alrededores, en este caso, así sea las rampas o la parte del estacionamiento, tenemos que verificar todas las áreas de trabajo, incluyendo también las que están afuera, donde pueda participar el personal en unos trabajos excepcionales, ¿no? Por así decirlo. Acá este es una identificación, bueno, una imagen en este caso donde vamos a identificar algunos peligros. Por ejemplo, qué fuentes peligrosas observamos, qué actos peligrosos identificamos, qué situaciones peligrosas notamos. Tenemos, por favor, son 8:17. Vamos con 8:18, 8:19, un minuto, 2 minutos suficiente para identificar fuentes peligrosas, actos peligrosos o situaciones peligrosas en esta imagen. A ver, a modo de practicar. Ustedes a simple vista van a encontrar muchas fuentes peligrosas, muchos actos peligrosos o muchas situaciones peligrosas. Vamos practicando justamente eso en esta imagen. En el chat de la llamada, ustedes colocan, ¿no? ¿Qué falta? ¿Qué ven? Exactamente, ¿qué consideran para ustedes peligrosos y que pueda terminar causando un accidente? En esta imagen tenemos un par de minutos, por favor. Hay que hacerlo participativo.
ustedes tienen que también conocer e implementar, identificar en este caso los peligros, ¿no? ¿En qué cosas? En esta imagen. A ver, tenemos un par de minutos. A ver, vamos a ver si alguien ha identificado alguno de los peligros en esta imagen. Uf, no hay nadie, muchachos, no estamos participando. Créanme que esto les va a servir mucho para su entorno laboral, ¿ah? Si ustedes no identifican exactamente los peligros en una imagen tan simple, créanme que a la hora de estar ahí en su entorno laboral, se le va a escapar muchos peligros. Siempre hay que verificar, en este caso, y también participar, así sin miedo. Acá vamos a dejar un mensajito. Bueno, yo les voy a ayudar también. Por ejemplo, ¿qué identificamos o qué tipos de peligros podemos identificar acá? Fuentes peligrosas, actos peligrosos, situaciones peligrosas. Situaciones peligrosas, dejar, por ejemplo, la puerta excelente, se llama Marco Luis. Hay desorden, no hay señales de identificación. Ese es lo primordial, ¿no? No hay nada que me indique que los vehículos puedan pasar exactamente por ese sector. Algunos no están utilizando la caja exactamente. El señor que conduce el carro está a punto de chocar con otro señor que lleva la caja, por supuesto. ¿Y por qué, señorita Nicole, está a punto de chocar? Porque tiene mercadería que le nubla la visión. No hay EPPs, algunos están con el EPP así como si fuera un gorrito. El supervisor está encargado de, en este caso, verificar que la mercadería llegue, no importa exactamente todo lo que está ocurriendo en el transcurso, ¿no? La puerta, por ejemplo, del camión lo están dejando abierta, la mercadería se puede caer o a la hora que llega el trabajador para descargar la mercadería, le pueden caer todas las cajas. Acá hay alguien que está descansando encima de las cajas, que si se apoya, se puede caer. No hay exactamente un acceso o vías para que pueda transitar el vehículo adecuadamente. La mercadería está tapando la visión de uno de los trabajadores, EPPs mal colocados o simplemente no tienen. Infinidades de peligros vamos a encontrar en esta imagen. Y ustedes descarguen algunas imágenes, practiquen y comiencen a identificar todos los peligros que puedan haber. Aunque no crean, es una manera bastante útil de ir aprendiendo todos los peligros que podamos encontrar, ¿no? Se nos va a nosotros iluminar en este caso la mente y vamos a ser bastante cautelosos a la hora de estar en nuestro entorno laboral y verificar, porque una cosa es esta imagen que solo tiene un pedazo nada más de actividades, pero en nuestro entorno laboral o en nuestro centro de trabajo o en la empresa donde trabajamos hay infinidades de los cuales a ustedes no se le, como les digo, no se le puede pasar. Y también hay un reporte mensual de todas las condiciones peligrosas que nosotros encontramos en las diferentes áreas de nuestra empresa. Y tenemos también que reportarlo, porque con eso sustentamos que nosotros hacemos nuestras inspecciones adecuadamente. Las más peligrosas al menos la identificamos, la podemos hacer en un informe, la presentamos de manera mensual con gerencia y así vamos nosotros, o bueno, al menos gerencia siempre nos va a pedir un reporte. Y si yo no sé identificar bien los peligros, definitivamente ese reporte va a quedar muy pobre. Tenemos que nosotros ser bastante cautelosos y minuciosos, sobre todo a la hora de identificar peligros. Muy bien, muchas gracias a los que han participado. Me alegra bastante que estén bastante atentos ahí. Continuamos. Ahora, en la evaluación de riesgos, ¿qué es el riesgo? Según el Decreto Supremo 050-2012 TR,
que es el reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, nos indica: el riesgo es la probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones y genere daños a la persona, equipos y al ambiente. Ahora, el riesgo, según la SOSA 18001 del 2007, nos indica que es la combinación de la probabilidad de que ocurra un suceso o exposición peligrosa y la severidad del daño o deterioro de la salud que pueda causar el suceso o exposición. El riesgo laboral, según el Decreto Supremo 050-2012-TR, Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud del Trabajo, nos indica que es la probabilidad de que la exposición a un factor o proceso peligroso en el trabajo cause enfermedad o lesión. Son algunos conceptos que nosotros vamos a encontrar en los distintos decretos supremos, OSAS, resoluciones ministeriales, entre otros, la misma ley 29783. Y bueno, si tenemos que sustentar o dar una definición técnica, lo podemos dar normado. Ahora, vamos a lo que es la evaluación de riesgos. ¿Cómo evaluamos en este caso el nivel de riesgo de las distintas actividades que nosotros encontramos? Bueno, hay dos métodos que son bastante, por así decirlo, sencillos, ya cuestión de costumbre nada más. El método binario y el método Define. Pero, ingeniero, ¿qué es la frecuencia? ¿Qué es la severidad que me da por igual el riesgo? Son variables, y estas variables existen para la valoración, que dependerá de la metodología empleada, bien del método binario o el método Define. El método binario aplica dos variables, que es la frecuencia por la severidad, y esto me da como resultado el riesgo o el nivel de riesgo. Así también para hiper más elaborados, donde hay un nivel de peligrosidad mayor, y eso ya incluye bastante muerte quizá, eso podemos encontrarlo, por ejemplo, en actividades como la minería, que son bastante peligrosas y fuertes, ¿no? Ahí es donde aplican el método Define, que aplica tres variables, que es la probabilidad o frecuencia, también se puede considerar ambas iguales, la consecuencia por la exposición. Y esto me da como resultado el nivel de riesgo. Método binario, normalmente para el sector industrial, que solo necesitamos suficientes dos variables, pero porque sabemos que no hay tanta peligrosidad, o al menos dependiendo del tipo de trabajo que se realice, o el método Define, que aplica hasta tres variables. Vamos a conocerlas cada una, no se preocupen. En primer lugar, para métodos de evaluación de riesgo tenemos dos tipos de métodos, que son los métodos generales y los métodos específicos. Ahí es acá donde yo voy a, en este caso, validar mi hiper, si lo hago de manera también general, o dependiendo del rubro de mi empresa u organización, si es un rubro específico, ¿no? O que realiza actividades específicas. Por ejemplo, en métodos de evaluación de riesgos generales, nos dice que son las más prácticas y amplios en su alcance. Ahí está el método binario, el método Define o el método de evaluación ABC. Y en los métodos de evaluación de riesgos específicos, depende del factor de riesgo y requiere un estudio más detallado, ¿no? Es por lo que son métodos de evaluación de riesgos específicos, donde vamos a encontrar, por ejemplo, métodos para peligros ergonómicos, métodos para factores de riesgo de incendio y métodos para peligros psicosociales. Su mismo nombre lo indica, específicos. Ya van directo al tipo de peligro, en este caso, que se puede encontrar en la organización, ¿no? ¿Qué actividades realiza la organización? Bueno, trabajos ergonómicos, más que todo, malas posturas, o eso ya podríamos anexarlo en este caso a procesos manufactureros, métodos para factores de riesgo de incendio. Estamos hablando que tienen muchos insumos químicos volátiles que pueden explosionar en cualquier momento y producir un incendio. Métodos de peligros psicosociales, ya trabajo de estrés más que todo, ¿no? Los que trabajan, por ejemplo, en la bolsa, que están constantemente viendo qué valor sube, qué valor baja, ellos me imagino que son los que tienen mayor problema en lo que es peligros psicosociales, ¿no? O hasta los contadores también, sobre todo llegar a fin de mes, cuando hacen las auditorías, y terminan pero muy cansados y estresados. Los métodos generales se emplean en una primera etapa y luego, dependiendo de la naturaleza de algunos peligros, recién se usarán los métodos específicos. Ahora, este es el método binario. Método binario, ¿cómo exactamente nosotros validamos o terminamos sacando el nivel de riesgo? Sencillo.
Recuerdan que eran dos variables, el método binario, que vendría a ser la frecuencia por la consecuencia, o la probabilidad de que suceda por la consecuencia. Dentro de la frecuencia o probabilidad tenemos una frecuencia alta, media o baja. Dentro de la consecuencia tenemos ligeramente dañino, dañino y extremadamente dañino. En cuanto a la consecuencia, ligeramente dañino, cortes, magulladuras pequeñas, irritaciones de ojos por polvo, molestias e irritaciones. En este caso, justamente su nombre lo dice, ¿no? Son daños, pero ligeros. Ahora, un daño ya considerable, estamos hablando de laceraciones, quemaduras, conmociones, torceduras importantes, fracturas menores. Y un daño ya extremo, estamos hablando de amputaciones, fracturas mayores, intoxicaciones, lesiones múltiples, lesiones fatales, cáncer y otras enfermedades crónicas que se puedan dar. En cuanto a la frecuencia, una frecuencia baja, el daño ocurrirá raras veces. Una frecuencia o probabilidad de que suceda media, el daño ocurrirá en algunas ocasiones. Y una frecuencia alta o probabilidad alta de que pueda suceder, ya estamos hablando de que el daño ocurrirá siempre o casi siempre. ¿Y qué hago con todas estas variables? Simple, las multiplicas nada más. Por ejemplo, en mi frecuencia de probabilidad tengo frecuencia alta, frecuencia media, frecuencia baja. En mi consecuencia tenemos ligeramente dañino, dañino o extremadamente dañino. Simple. Frecuencia baja por consecuencia ligeramente dañino me va a dar un nivel de riesgo trivial. Ahorita vamos a ver los conceptos de cada uno de estos niveles de riesgo. Frecuencia media por ligeramente dañino me da un riesgo tolerable. Frecuencia alta por ligeramente dañino, por una consecuencia ligeramente dañina, un riesgo moderado. Paso a la siguiente consecuencia. Frecuencia baja por una consecuencia dañina, me da un riesgo tolerable, una frecuencia probabilidad media, por una consecuencia dañina, me da un riesgo moderado, y acá estamos hablando de ya lo más fuerte, lo más peligroso. Una frecuencia alta por una consecuencia dañina me da un nivel de riesgo ya importante. Ven la tonalidad de la palabra en este caso, trivial, tolerable, moderado, y ya llegamos a un riesgo importante. Seguimos. Una frecuencia de probabilidad baja por una consecuencia extremadamente dañino, es un riesgo moderado. Una frecuencia de probabilidad media por una consecuencia extremadamente dañina, me da un riesgo importante. Y una frecuencia alta, que el daño ocurrirá siempre o casi siempre, por una consecuencia extremadamente dañina, amputaciones, fracturas, y estamos hablando de lesiones bastante fuertes, me da como resultado un nivel de riesgo intolerable. Ahora, ¿a qué se refiere con ese nivel de riesgo intolerable, importante, moderado, tolerable o trivial? Bueno, es justamente su nivel de riesgo. Un nivel de riesgo trivial no requiere acciones específicas. Es decir, que el nivel de riesgo es muy suave. No se va a presentar o es muy poco probable que se dé accidentes. Un nivel de riesgo tolerable nos da como acciones, no se necesita no se necesita mejorar la acción preventiva. Eso es lo que vamos a aplicar para bajar supuestamente ese nivel de riesgo. Se requieren comprobaciones periódicas para asegurarse que se mantiene la eficiencia de las medidas de control. Hasta acá puedo trabajar sin problemas, trivial y tolerable. Pero ya llegando a un riesgo moderado, a un nivel de riesgo moderado, se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo. Las medidas para reducir el riesgo deben implantarse en un periodo determinado. Quiere decir que yo tengo un plazo determinado, un mes, 2 meses, un tiempo prudente para ir bajando ese nivel de riesgo. ¿Y a dónde lo tengo que bajar? A tolerable o a trivial. Un nivel de riesgo importante, su acción en este caso no debe comenzar el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. Cuando el riesgo corresponde a un trabajo que se está realizando, debe remediarse el problema en un tiempo inferior a los riesgos moderados. Por ejemplo, mi riesgo moderado, yo aplicaba una acción en este caso, o una medida de control, basado en un mes, 2 meses. Un nivel de riesgo importante, yo tengo que hacerlo lo más pronto posible. De preferencia, un día, 2 días, una semana. Que no pase mucho o no se dilate mucho, porque el nivel de riesgo, como vimos, o como vemos en su nombre, ya es importante.
Y ahora, el nivel de riesgo intolerable, el de color rojo, el más fuerte. No se debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca por completo el riesgo. Si no es posible reducir el riesgo, incluso con recursos ilimitados que me pueda dar el gerente, ¿no? Debe prohibirse el trabajo. Pocas palabras, si nuestro hiper nos da o nos bota un valor de nivel de riesgo intolerable, simplemente paro las acciones y veo la forma de bajar o disminuir todo lo que pueda en cuanto al nivel de riesgo, al menos moderado, porque moderado ya me da un tiempo prudente para poder bajarlo de nuevo. Pero lo ideal es que sea en trivial o tolerable. Importante, tengo que tomar medidas muy rápidas. Intolerable, de ser preciso, paro el trabajo y veo la forma o la medida de control en este caso para bajar lo más pronto posible, pero de manera inmediata, el nivel de riesgo. Hay versiones de este método con diferencias poco significativas, básicamente en el nombre de las variables y sus escalas de medición. En este caso, acá a la hora de realizar la multiplicación para dar el nivel de riesgo, el método binario, ¿en qué cambiaría? En que le asignan un valor, por ejemplo, a un riesgo moderado, un riesgo tolerable, un riesgo trivial. Acá la frecuencia, bien lo van a encontrar ustedes como frecuencia o probabilidad. Prácticamente esas son sus variaciones a lo que refería el mensaje, que a las variables pueden tener otro nombre, pueden cambiar y también se puede colocar una valorización. Hay algunos hiper que, por ejemplo, no manejan estos 5 colores, solo manejan de frente el trivial o tolerable en un solo verde, el moderado y el intolerable. O sea, un nivel bajo, un nivel intermedio y un nivel alto en cuanto a nivel de riesgo. Y esas son las variaciones que puede tener el método binario, que no es muy sencillo. Y si yo aprendo esta, bien esta tabla de la consecuencia probabilidad por la, perdón, frecuencia o probabilidad por la consecuencia, yo ya saco mis niveles de riesgo, listo, ya con eso voy avanzando en cuanto a mi IPA. Ahora, el método TIFAI, recuerdan que aplicaba 3 variables. Bueno, tenemos la severidad o daño que puede generar, o consecuencias en este caso. Acá estamos hablando de catastrófica, desastrosa, muy seria, seria. Mire, en la serie, en la cuarta variable o en el cuarto ítem, ya estamos hablando de amputaciones, invalidez permanente. Las 3 primeras, sí o sí, aplican muerte. La quinta, que es el importante, en cuanto a severidad de las consecuencias, ya seguimos hablando todavía de daños entre 3.800 soles a 3.800 soles, ¿no? Lesiones con baja incapacidad temporal. Pero si aún así vas a requerir un tratamiento al menos de un mes, un par de semanas, es fuertecito, aunque sea uno de los más bajos, ¿no? Y por último, la severidad leve, que estamos hablando de pequeñas heridas, contusiones, daños menores a 380 soles. En el sexto ítem recién tenemos ahí, como se dice, las consecuencias más suaves. Ya estamos hablando, en este caso, de aplicar este método define en un hiper donde sí o sí haya grandes números o al menos haya muchas lesiones bastante graves que puedan llegar hasta la muerte. Un ejemplo, minería. Escala de la probabilidad, casi seguro, muy posible, posible, remotamente posible, todavía no baja, extremadamente remota, acá ya bajó recién, no ha sucedido hasta el momento, pero concebiblemente posible de que pueda suceder. Y prácticamente imposible recién al final. Secuencia o coincidencia con posibilidad 1 en 1.000.000. Cada uno tiene un valor y simplemente aplicamos ese nivel de valor. Ahorita lo vamos a identificar para que ustedes puedan ver. Frecuencia, la tercera variable. Continua, frecuente, ocasional. En la cuarta recién viene inusual. Y la inusual inclusive puede ser mensualmente. Que tengas un accidente de manera mensual sigue siendo bastante, como se dice, peligroso. Rara, unas pocas veces al año. Y muy rara, anualmente. Acá yo tengo un valor de riesgo. En este caso, bien, el nivel o un valor de riesgo. Acá ya me da una numeración o un valor. Si son mayores a 200, requiere corrección inmediata,
las actividades deben suspenderse hasta que se reduzca el peligro. De 290, urgente, requiere atención lo más pronto posible. Menores a 90, los peligros deben ser eliminados sin demora, aunque la situación no es una emergencia. ¿Y cómo saco yo estos valores? Bueno, yo asigné valor acá a cada uno, tanto a todas mis frecuencias, a todas mis probabilidades y a todas mis severidades. Lo mismo, multiplico las tres variables. Por ejemplo, vamos a poner una severidad leve, 1 por una probabilidad posible, 1 por 3, y una frecuencia continua, 1 por 3 por 10. 1 por 3, 3, por 10, 30. Eso está menor a 90. Mi valor de riesgo, ¿qué acciones aplico? Los peligros deben ser eliminados sin demora, aunque la situación no es una emergencia. Aún así, mi acción, así sea baja, tengo que eliminar sin demora esos peligros encontrados, que van a estar plasmados en el hiper. Es por eso que este tipo de hiper del método T-Fine, que aplica 3 variables, son mayormente utilizados donde hay mucha demanda o al menos mucha actividad peligrosa sobre todo, ¿no? Como puse de ejemplo, la minería. La minería siempre al año ustedes pueden descargar inclusive un hiper de minerías y para bajar ese nivel de peligrosidad o ese valor de riesgo, pues sí es bastante difícil en este caso, ¿no? Por los tipos de actividades que se realizan. Ahora, la evaluación de riesgos se volverá a realizar, la evaluación de justamente de los riesgos, cada vez que se pretendan hacer cambios si nosotros realizamos algún cambio, por ejemplo, o hay algún cambio en la empresa, en mi sistema de gestión, en la tecnología, en este caso con la que se trabaja mi empresa, en los mismos procesos o áreas, en las instalaciones mismas, en las maquinarias y equipos, tal vez renuevo mis equipos y maquinarias unas más modernas, o en la legislación, tengo que volver a realizar mi evaluación de riesgos, o sea, actualizar mi hiper. No se olvide, si ustedes tienen algún cambio en alguno de, de estas opciones, que puede ser una empresa que gestione un cambio, en mi sistema de gestión, la actualización, en la tecnología, los procesos, instalaciones, maquinarias y equipos, o en la misma legislación, automáticamente yo tengo que ver, en este caso, una actualización para volver a evaluar los riesgos que hay dependiendo a estos cambios que se ha realizado. La gestión de cambio en la organización debe ser un proceso constante. En este caso, una organización siempre se va a modernizar, se va a actualizar, y a la vez, si se realiza eso, tengo que actualizar también mi IPA y volver a evaluar los riesgos ante esos cambios que han habido. Establecimiento de controles. Y acá estamos hablando de las medidas de control que se aplican. Se orientan a reducir los riesgos mediante la implantación de medidas correctivas y preventivas, de exigencia de su cumplimiento y la evaluación periódica de su eficacia. En este caso, vamos a aplicar de ejemplo esta imagen. Yo al inicio, a la hora de elaborar mi hiper, encontré en un sector o un área que, bueno, los latones de aceite ya estaban desparramados, estaban tirados, no había señaléticas, no había exactamente delimitación de área, la gente pasaba por acá, o los mismos trabajadores, y eso que causaba accidentes. ¿Qué cosa implementé? Una medida de control, o establecí un control, que es un orden adecuado, utilización de EPPs, delimitación de la zona, para que nadie pase por ahí, y listo, con esto, obviamente voy a reducir la tasa de accidentabilidad que en este caso, que se pudo dar en algún momento cuando estaba en pésimas condiciones, ¿no? El área de trabajo. Ahora más ordenada, es poco probable que se vuelva a dar un accidente. Tengo que yo aplicar una medida de control con qué fin, de bajar el nivel de riesgo. Ahora, ¿cuáles son la jerarquía de controles? O en este caso, el establecimiento de controles. Bueno, eso se basa en este caso por 5 ítems o 5 medidas de control, que son la más efectiva, eliminación. Se basa en suprimir el peligro definitivamente, o sea, eliminar el peligro de raíz. Sustitución consiste en cambiar algún elemento o proceso por otro de menor riesgo. Eliminación y sustitución
son en este caso los controles rígidos, los más fuertes. Bueno, control de ingeniería también se puede considerar como un control rígido, ¿no? En este caso modifica o es una modificación de estructuras o diseños para separar al trabajador del peligro. Por ejemplo, antes el trabajador llevaba las cajitas así pegado al pecho, cargando. Compramos en este caso una estoca y ahora la mercadería lo puede llevar en la estoca o el carrito. Ese es un control de ingeniería, ¿no? Que justamente va a realizarse una modificación en las estructuras. ¿Con qué fin? De separar al trabajador del peligro. Pero ¿qué peligro puede haber en cargar unas cajas? Ya estamos hablando de un peligro ergonómico que con el tiempo puede ocasionar una lesión en la espalda del trabajador. Pueden ser cajas pesadas, nada me indica que sean cajas chiquitas. Ahora, controles blandos son los controles que son o que tienen una menor efectividad, vendrían a ser los procesos administrativos. En los procesos administrativos están los procedimientos de trabajo, manuales, señaléticas que reduzcan la exposición al peligro. Pero ustedes saben que no muchos leen exactamente los manuales, los procedimientos, los reglamentos, las señaléticas que por más que peguemos en todo el almacén, así además no lo van a respetar adecuadamente, ¿no? ¿Cuáles son los mejores? Eliminación y sustitución. Recuerden siempre eso. Y aparte que esta es una pregunta también de entrevista de trabajo, aunque no crean. Siempre te van o al menos un jefe experimentado, te van a decir cuáles son la jerarquía de controles o establecimiento de controles que tú aplicarías ante peligros identificados, ¿no? Eliminar, sustituir, control de ingeniería, administrativos y el último, los famosísimos EPPs o equipos de protección personal. Es por eso que el concepto bien claro dice, última barrera, solo busca reducir el daño entregando y usando EPPs. Por ejemplo, yo tengo una caja de 30 kilos en un cuarto nivel. El EPP, a la hora que se caiga esa caja por un movimiento telúrico, por ejemplo, ¿me va a salvar la vida? No, el EPP solo me va a reducir un poco el daño, pero si es una caja de 30 kilos, obviamente voy a terminar casi aplastado o con el cuello prácticamente roto, ¿no? Por el impacto. Son los menos efectivos, los administrativos, los EPPs, también conocidos como controles blandos, eliminación y sustitución, y bueno, hasta control de ingeniería, los controles rígidos o los más fuertes. Recuerden siempre estas medidas de control, establecimientos de control o jerarquía de controles. Vamos con un ejemplo del hiper. Bueno, hay hipers que yo tengo que les voy a mostrar para que ustedes puedan ir identificando los peligros y cómo se realiza justamente la elaboración de un hiper, ¿ya? Pero vamos acá con unos conceptos, unos ejemplitos así básicos. Por ejemplo, el hiper va a estar estructurado en varios ítems. El primero, proceso, en este caso, ¿no? ¿Qué proceso se va a realizar? Por ejemplo, una carrera de materiales en este caso. La actividad, vamos con este de acá, transporte. Peligro, polvo. Severidad, ligeramente dañina. Es un daño poco significativo. Vamos mejor con el ejemplo de abajo que ya es una severidad de un daño, ya un daño considerable. Nuevamente, proceso, acarreo de materiales. Actividad, descarga de materiales. Peligro, superficie hundida. Severidad, dañina. Probabilidad media de que pueda ocurrir. Nivel de riesgo, un nivel de riesgo moderado. ¿Recuerdan? El de color amarillo. Control propuesto, uso de punteras. Si yo utilizo esas punteras, definitivamente con el tiempo voy a bajar ese nivel de riesgo, ya que estoy aplicando una medida de control. El empleo de matrices hiper en un primer momento determinan el riesgo inicial conforme a los controles con los que ya se cuenta. Una vez establecido el nivel de riesgo, se propone controles para aquellas actividades con riesgos significativos. En este caso, tengo un riesgo moderado que sí o sí con el tiempo tengo que ir bajando. Bueno, apliqué mi control propuesto que era uso de punteras. Ahora, la actualización de mi hiper, ¿ya? El proceso sigue siendo igual a carga de materiales porque es la actividad que se va a realizar. En cuanto a actividad, bueno, descarga de materiales, el peligro de superficie hundida, la severidad sigue siendo dañina porque puede causar lesiones considerables, pero la probabilidad de que ocurra, ya que apliqué mi medida de control, ahora de media
va a ser bajo. Y mi nivel de riesgo va a ser de moderado, bajo a tolerable. Siempre tú, al aplicar una medida de control, vas a disminuir el nivel de riesgo, pero esa medida de control tiene que ser efectiva. ¿Con qué fin? De bajar ese nivel de riesgo. Una vez aplicados los nuevos controles para aquellas actividades con riesgos significativos, se realiza una segunda evaluación donde finalmente el riesgo residual nos indicará qué tanto se ha minimizado. Es por eso que se le asignan valores para calcular exactamente primero el nivel de riesgo y ver cuánto ha disminuido también, ¿no? El IPER debe exhibirse como documentación por parte del sistema de gestión. El sistema de gestión abarca muchos formatos, de los cuales habíamos visto en la clase anterior. Uno de estos es el IPER. Y debe estar exhibido, sí, en la parte visible donde todos los trabajadores puedan verlo. La revisión debe ser periódica, se elabora en consulta con los trabajadores mismos, organizaciones sindicales o el comité o supervisor de seguridad y salud en el trabajo, según el caso. Se debe monitorear la eficacia de los controles propuestos. Si tú aplicas una medida de control para disminuir el nivel de riesgo en tu hiper, tienes que monitorear que verdaderamente ha sido eficaz esa medida de control y también actualizar tu hiper. Pero ¿cómo lo actualizo? Ya vamos allá de esa parte, no se preocupen. Vamos en este caso con lo que es la investigación de accidentes e incidentes. O previo, vamos a hacer una pequeña o pausa y les voy a enseñar un ejemplo del IPA para ir mejor por orden. A ver, consulta. Al margen del informe, considero que se debe actuar a fin de corregir y prever el accidente. Sí, justo ahorita vamos a llegar también a todos los formatos, en este caso que se aplican en caso ocurriera un accidente. Ahora, para prevenir un accidente de por sí, es donde tú elaboras tu hiper. Ahí vas a identificar todos los peligros propuestos que hay en las distintas áreas de trabajo y también vas a aplicar las medidas de control. Si se sigue, en este caso, al derecho de revés, esas medidas de control aplicadas en tu hiper, definitivamente tu tasa de accidentabilidad va a ser mínima. Y Ernest y el EPP se va a enseñar aquí en el curso. Lo que es el arnés de seguridad lo vamos a ver en los trabajos de alto riesgo, que lo vamos a ver en la siguiente sesión, si no te preocupes. Los EPPs también. ¿Qué EPPs necesitamos para todos los tipos de trabajos de riesgo o alto riesgo? Esos valores de dónde salen es un indicador o normas, por normas no. En este caso, recuerdas que vimos una parte que indicaba que tú puedes variar o se puede variar los métodos. Por ejemplo, el método binario, recuerdas que me daba 5 niveles de riesgo: el trivial, tolerable, moderado, importante e intolerable. Bueno, tú puedes aplicar solo para 3 variables, por ejemplo, baja, media y alta. En cuanto a nivel de riesgo, puedes tú asignarle valor de 1 a 100, de 1 a 10. Eso ya tú lo puedes también manejar. En el, perdón, en la resolución ministerial de la 050-2013-TR, que te indica cómo elaborar un hiper, ahí también te explica el tema de los valores. Y eso es, en este caso, relativo. Tú puedes aplicar un valor a tu hiper dependiendo cómo lo consideres, ¿no? Y también un poco el tipo de actividades. Si son actividades muy fuertes, asignarle mejor valor del 1 al 100. Si son actividades no exactamente tan fuertes o con una poca tasa de accidentabilidad, puedes aplicarlo del 1 al 10 o simplemente baja, media y alta. Y puedes hacer un hiper un poco más sencillo también. También sería como el cargar ladrillos, materiales pesados, por supuesto. Si tú cargas, por ejemplo, entrando al rubro de construcción u obras, si tú o tus trabajadores cargan los ladrillos de manera manual, obviamente va a haber un tema de ergonomía de trabajo que aplicando una medida de control para disminuir esa tasa de accidentabilidad, utilización de carretillas. Ahí estamos hablando de controles de ingeniería, ¿no? Donde vas a aplicar una máquina para bajar o disminuir el nivel de riesgo. Ahora, del último se utiliza el método de ingeniería, por eso le agregué, claro,
y tenía esa duda, si sería bueno tener un carrito para llevarlo. Por supuesto, porque ¿qué, en este caso, posibles accidentes o repercusiones a la larga puede ocurrir por cargar cajas, materiales de construcción de manera manual? Estamos hablando de lesiones que pueden ocurrir en la espalda, que son las más recurrentes en las obras, ¿no? Es por eso que se aplica, en este caso, una medida de control de ingeniería, la utilización de una carretilla o carrito para trasladar esa mercadería. Justamente eso también tú lo puedes enfocar en tu hiper. Por ejemplo, si tú vas a elaborar para una empresa de construcción, también tiene que tener su hiper. ¿Por qué? Porque tú tienes que tener identificado todas las actividades que van a realizar. Pero el contrato de la construcción de una casa es por 3, 4 meses. Está bien. Pero vas a construir no solo una casa, vas a construir 10, 20, 30, 40, 50, infinidad de casas en el paso de los años. Y tienes que tener un hiper monitoreando todas las actividades que tú vas a realizar. Que con el tiempo, obviamente, vas a conocer, ¿no? Porque si ya construyes una casa, ya sabes las actividades que requiere o que se requiere hacer para construir una casa. Y es ahí donde vas a identificar todos los peligros en base a esas actividades que vas a realizar. Es por eso que también tienes que tener ya un hiper, en este caso, monitoreando todas las actividades que repercute construir una casa, por ejemplo. Y las tablas de construcción, eh, ¿en qué se haría para reducir esos accidentes? ¿Te refieres al encofrado o te refieres también a la hora de armar andamios, esas tablitas que ponen para tipo puente para subir, ¿no? Por ejemplo, ¿qué actividad puedes realizar ahí? Un armado correcto de andamios, ya utilizar esas tablitas para subir, ¿ya? Porque hay unos andamios que tienen como una escalera así en caracol. Si es muy pequeña, pues puedes aplicar otro tipo de medidas, como por ejemplo en construcción, unas escaleras rodantes que tengan freno. Claro, encofrado es encofrado de andamios, pero puedes trabajar con los andamios, en este caso, los que se aseguran, esos andamios, los que se arman adecuadamente. Vamos a verlo también parte de andamios en la siguiente clase, porque andamios está en trabajos en altura, considerado, uso de escaleras, elevadores hidráulicos, andamios, entre otros tipos de equipos que me ayuden para lo que es subir mercadería o realizar trabajos en altura. Y sí o sí necesito ese tipo de equipos para realizar ese tipo de trabajos. Ahora, si es un encofrado de madera, esas maderitas que tienen tipo peldaño que lo hacen como escaleritas, no es muy útil, ¿ya? Al menos asegúrate de que las tablas sean tablas gruesas, fuertes, que no sean esas tablas que tú pisas y ya se está hundiendo. Al menos hay que validar o hay que utilizar cosas que nos ayuden, que nos sirvan para evitar un accidente. Porque si es una persona así agarradita, gordita, el que va a subir encima con un balde de cemento en su hombro a un segundo piso para el techado, imagínate, esa tablita no lo va a aguantar. Hasta eso hay que ser detallosos y minuciosos. Tablas gruesas, fuertes, que aguanten al señor así robustito que va a subir al techo para vaciar en este caso el cemento, ¿no? Todos esos detalles tú tienes justamente, o al menos verificando, haciendo tus inspecciones rutinarias, vas a identificar y tú vas a dar medidas para bajar ese nivel de riesgo. Y eso se enfoca en el hiper. A ver, para no retrasarnos mucho, ya vamos con los formatos. Este es de accidentes. Vamos con el de hiper. Acá hay un modelo de hiper. Ya. Por ejemplo, este es un hiper. ¿En qué consiste? Recuerdan que estaba por ítems o por sectores, en este caso, o parcializado lo que es el ítem. Bueno, perdón, el hiper. ¿Recuerdan procesos? En este caso, este es un proceso de análisis de minerales. Ese es de una minera inclusive. Pero más que todo, perdón, de un laboratorio químico. El proceso es rutinario o no rutinario. Tipo de actividad, preparación, en este caso, mecánica de muestras. Su peligro, suelo o piso irregular. El riesgo, caída de desnivel. Consecuencias, golpes, fracturas, productos causados por la caída. Acá ya entramos a la evaluación de riesgos.
que es la probabilidad por la severidad. La probabilidad me indica, podría suceder, porque ya se ha hecho un estudio y cada cierto tiempo puede suceder, ¿no? Cada medio año siempre hay una persona que por ahí se accidenta. O al menos eso, basado en el estudio, ya me da este resultado, ¿no? Podría suceder. Me da un valor de 3. Yo puedo asignarle acá un valor, como te digo, del 1 al 10, del 1 al 5, dependiendo. Solo mi probabilidad puede tener del 1 al 5. Mi severidad puede tener también del 1 al 5, supongamos. Ahora, ya mi nivel de riesgo sí va a tener un valor un poquito más fuerte, porque recuerdas que es la multiplicación. 10 por 10, no, perdón, 5 por 5, que son los valores máximos, puede llegar hasta un nivel de riesgo, 25, que va a ser el más fuerte, intolerable en este caso, ¿no? Acá me da un valor de la probabilidad de 3 y un valor de 2 de la severidad, que es pérdida temporal. Ahorita vamos a ver todos esos detalles, no se preocupen. ¿Cuánto me da la multiplicación? 6. Una clasificación de riesgo 6 que está dentro de mi tipo de riesgo moderado. ¿Aplicaría jerarquía de control? Por supuesto, porque un riesgo moderado, ya recuerdan, con el tiempo tengo que ir bajando ese nivel de riesgo hasta, bueno, en este caso, aceptable. Aplico mi medida de control o dentro de mi jerarquía de control, que es la eliminación. Recuerden, el primero es eliminación, sustitución, controles de ingeniería, en este caso controles administrativos, y el último, los CPPs. Hago mi reevaluación y veo que mi probabilidad ya de podría suceder bajó a raro que suceda. O sea, el índice de accidentabilidad o el nivel de riesgo bajó considerablemente. La severidad, bueno, el daño que sí puede causar o la consecuencia, pérdida temporal, esto sí nomás no cambia. Lo que sí cambió, al menos en este caso, es la probabilidad. Saco nuevamente la multiplicación de los valores de la probabilidad por la severidad y me dio un nivel de riesgo o un tipo de riesgo aceptable. ¿Lo bajé? Sí. La acción a mejora que hice, eliminar en este caso ese piso desnivelado y nivelarlo. O sea, nivelar el piso. Responsable, jefe y supervisión de turno. Ni siquiera el mismo SOMA puede hacerlo. O sea, el mismo jefe, en este caso supervisor, puede también, si tiene en este caso capacitaciones, cursos de elaboración de hiper, ellos pueden aplicar una acción de mejora inclusive. Y así, dependiendo para cada actividad, voy viendo también mi nivel de riesgo, aplico mi jerarquía de control y hago mi reevaluación para ver si verdaderamente bajó o no bajó, si es efectivo esta acción de mejora que apliqué o no. Ahora, los tipos de peligros, acá hay muchos ejemplos de tipos de peligros que nosotros podemos considerar, ¿ya? Y eso inclusive lo codificamos para realizar el hiper de manera más sencilla. Suelo con piso irregular, objeto en el suelo, líquidos en el suelo, superficie en el trabajo en mal estado, pisos inestables, infinidad de peligros. Acá yo les voy a pasar este ejemplo para que ustedes puedan ver los tipos de peligros que hay. Bueno, al menos ¿en qué cosa? En un laboratorio químico. Tengo otro hiper más que es, en este caso, de una empresa textil. Una empresa, bueno, en este caso, productora de lo que es hilos, telas, un sector industrial. Se asemeja mucho con otros tipos de trabajo también en el sector industrial, ¿no? Que ustedes lo pueden utilizar de ejemplo. Revisen simplemente las pestañas acá en el Excel de los anexos y acá te indica, por ejemplo, ¿no? El nivel de severidad, te indica lo que es la probabilidad. Acá están los valores de la severidad por la probabilidad y la valoración del riesgo. Y, ¿viste? Por ejemplo, acá este tipo de hiper es binario, solo maneja dos variables, y en cuanto a la valoración de riesgo, no tiene las 5 que vimos en el ejemplo. Él modificó su método binario, su hiper en este caso, y solo le aplicó 3 tipos de valoración de riesgo: intolerable, moderado y aceptable. Y listo. Con eso comenzó. Esa es su jerarquía de control, ¿no? Que eso sí no se puede cambiar. Y lo comenzó a aplicar en el hiper. Ahora, tú en este caso, si quieres hacer una modificación, ¿ya? Quieres variar un poquito ese método binario de tu hiper, ¿qué vas a hacer? Simplemente dentro de tu procedimiento, claro, no te preocupes, todos esos modelos en el grupo de WhatsApp van a estar. Ya le pasé a la señorita asistente. Y ella la va a subir, bueno, terminando la clase, ¿no? Ahora,
tú tienes que realizar un procedimiento que especifique o que indique cómo es que has elaborado tu hiper, en qué ha variado, en qué ha modificado o cómo está estructurado. Y es acá donde tú vas a especificar todos estos detalles. Este procedimiento también les voy a dar y simplemente lo único que cambiarían en este caso es las variables que han utilizado, el nivel de riesgo. Bueno, acá es de 4, simplemente acá lo importante no va, solo es aceptable, moderado e intolerable y listo. Acá está constituido o en el procedimiento va a estar descrito cómo ustedes están elaborando su hiper. Con este procedimiento no hay falla, ¿no? Va a venir en este caso un auditor, a ver, enséñame tu hiper, ya, ¿y tu procedimiento? O sea, ¿cómo yo sé qué modificaciones le ha hecho al tipo de hiper que has utilizado? Bueno, el tipo de método, perdón, que has utilizado para realizar tu hiper, que es el método binario. ¿Qué modificaciones o cómo has estructurado tu hiper? Acá tienen que estar todos estos detalles. En tu procedimiento, que va a ser parte de tu matriz documentaria también. Por ejemplo, si tú realizas el hiper, tiene que tener un procedimiento. Si tú realizas tu reglamento interno, tiene que tener un procedimiento. Todo al menos lo que tú vayas a realizar en cuanto a formatos, tipos de trabajo, en este caso registros, tiene que tener un procedimiento de correcto llenado o cómo está estructurado. Eso sí, no te vayas a olvidar. Y bueno, ya he explicado acá esta parte del hiper y los ejemplos que les voy a dar también. Exactamente, señor Marcos. Es como una ficha técnica que te va a indicar cómo está elaborado tu formato, tu registro, o en este caso tu archivo, ¿no? Que vendría a ser el hiper, que es parte del sistema de gestión. En la clase anterior, viendo la resolución ministerial, vimos todos los formatos que requerimos. Cada uno de esos formatos, como dijo el señor Marcos, tiene su ficha técnica o su procedimiento. A ver, vamos con la segunda parte, tal vez nos falte tiempo y solo acabamos hasta las 9:30. Vamos con la siguiente parte, que es la investigación de accidentes. A ver, la investigación de accidentes. ¿Cuál es el ente que fiscaliza en este caso cuando ocurre un accidente? La SUNAFIL. ¿Qué es la SUNAFIL? Es el ente rector y autoridad central. Organismo técnico especializado, pertenece justamente al sector trabajo y vela, en este caso, por el cumplimiento de las normas laborales en seguridad y salud en el trabajo. La SUNAFIL ejerce la labor inspectiva de trabajo respecto a todos los empleadores, excepto los que se hallan en el listado de microempresas públicas por parte de los gobiernos regionales. Ahora, ¿cuáles son las funciones de la SUNAFIL? Promover, supervisar y fiscalizar. ¿Qué cosas? El cumplimiento de la normativa laboral y de seguridad y salud en el trabajo. Esas son las funciones básicas de la SUNAFIL. Promover, supervisar y fiscalizar. ¿Qué cosas? El cumplimiento de la normativa laboral que se respete en todas las empresas basados en seguridad y salud en el trabajo. Actuación de inspección. Bueno, la investigación concluye, en este caso, en un informe de actuaciones inspectivas que se emite cuando no hay infracciones que se subsanan dentro del plazo otorgado, ¿no? La SUNAFIL, en este caso, a la hora que viene a auditarnos e investigarnos también, bien tenemos dos tipos de investigación, ¿no? La ligerita, por así decirlo, la que no hay infracciones de por medio, que hemos pasado al menos bien, o también hay un acta de infracción que se emite cuando, en este caso, si las infracciones no se subsanan dentro del plazo otorgado, o hay infracciones insubsanables que también pueden haber. Sobre todo más cuando hay muertes, cuando has tenido accidentes mortales, ¿no? En tu empresa. Ahora, las etapas de un sistema de gestión. Bueno, tenemos que conocerlas y vamos así de manera rápida a identificarlas, ¿no? La primera etapa, bueno, un sistema de gestión está basado en 3 etapas. Identificación, evaluación y control. Dentro de la identificación, ¿cómo estamos? Comenzamos con el diagnóstico, que es la línea base, recuerdan. También formatos como el hiper, que vamos a identificar los peligros físicos, químicos, biológicos y ergonómicos. ¿En qué haremos? Que es parte de la etapa de identificación, es también la parte de diseño. Establecer nuestras políticas, diseños, documentos y registros, formar nuestro comité de seguridad y salud en el trabajo. En la parte de evaluación o en la etapa de evaluación, ¿cómo lo haremos? Simple, implementando. ¿Implementando qué cosas? Implementación y planificación,
estructuras y responsabilidades, documentos y registros, aplicación de reglamento interno, desempeño del comité, sus funciones y sus capacitaciones, análisis y evaluación del sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo, cómo está yendo a la par, indicadores de impacto, identificación de fallas, investigación de accidentes, justo el tema que estamos viendo. Parte de la investigación de accidentes pertenece a nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Dame un segundito, termino con esta parte y ahorita revisa las preguntas o los comentarios. Y en la etapa de control, ¿cómo y para qué? Justamente esta es la palabra clave, una mejora continua. ¿Con qué fin? De verificar, en este caso, o verificación y acciones a tomar cuando encontremos un hueco en nuestro sistema de gestión o hay una parte que esté fallando en temas de seguridad y salud en el trabajo. Revisión también por parte de la gerencia, auditorías periódicas, revisión periódica con qué? Con la finalidad de tener un mejor control de los riesgos. A ver, revisamos rapidito alguna pregunta. Eh, ¿No estoy compartiendo? Sí, sí estoy compartiendo. ¿No se ve? ¿Me confirman, por favor, si se ve? A ver. ¿Sí se está viendo? ¿Me pueden confirmar, por favor? Ah, ya, listo. Señor Isaac, ¿me confirma también usted, por favor, si está viendo? O al menos ya se ve ya. Acá creo que el señor Isaac no estaba bien, por si acaso, como para que nadie se atrase también, ¿no? Bueno, tenga la confirmación al menos de varios, por A por B, si no un F5, por favor, para actualizarlo. No se pierdan ahí esta parte que sí es un poquito más interesante. Eh, Nuevamente voy a compartirlo, por si acaso. De igual manera, refresquelo con un F5, por favor. A veces es un tema del internet. A ver, dejar de presentar y voy a compartirlo de nuevo. ¿Me confirman, por favor? Ya lo estoy compartiendo de nuevo. Si se ve, señor Isaac, ya lo puede visualizar ya. Bueno, de todas maneras, no se preocupe, señor Isaac, la clase está grabada y el link, la señorita al finalizar el curso, lo va a subir, el link de YouTube, para que cualquier cosita, si hay una parte que se quedó, lo pueda visualizar de nuevo. No se preocupe, señor Isaac. A ver, vamos entonces, continuamos. Estas son las etapas de parte del sistema de gestión y justamente el tema de investigación de accidentes está en la etapa de evaluación. Ahora, nuevamente vamos a hacer una retroalimentación en cuanto a los tipos de accidentes e incidentes que tenemos que conocer. Por ejemplo, un incidente peligroso es todo suceso potencialmente riesgoso que pueda causar lesiones, enfermedades a las personas en su trabajo o en la población. Un accidente de trabajo es todo suceso repentino que produzca por causa o con ocasión del trabajo y que genere en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o hasta la misma muerte e interrumpe el proceso normal de trabajo. Nuevamente, incidente, en este caso puede causar lesiones ya a la persona, pero normalmente los incidentes puede continuar en mí con previas atenciones básicas, ¿ya? Si ya es algo que lo incapacita y hace que tenga que ir a un hospital para que lo atienda un especialista, ya eso ya no es un incidente, ya estamos hablando de un accidente, que sí o sí va a producir en el trabajador nuevamente una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o puede llegar inclusive hasta la muerte. Ahora, también hay tipos de accidentes de trabajo. El accidente leve, suceso cuya lesión genera en el accidentado un descanso breve con retorno máximo al día siguiente. Sigue siendo un accidente de trabajo. ¿Por qué? Porque ha ido al hospital, lo ha revisado un especialista, le ha dicho, bueno, que no tiene nada, pero por precaución, y puede regresar al día siguiente. Accidente, sí, porque ha parado sus labores para ir a atenderse o a verificarse con un especialista que no haya sido nada peligroso. Accidente incapacitante da lugar a descanso con ausencia justificada al trabajo hasta que termine su tratamiento debido.
Ya estamos hablando de descanso médico por 5 días, una semana, 10 días, un mes, entre otros. O sea, lo he incapacitado momentáneamente y hasta que termine su tratamiento, recién puede eh, entrar nuevamente a trabajar. Accidente incapacitante. Accidente incapacitante también puede ser total temporal, cuando la lesión genera en el accidentado la imposibilidad de utilizar su organismo, se otorgará tratamiento médico hasta su plena recuperación. Total temporal. Parcial permanente en los tipos de accidente incapacitantes, cuando la lesión genera la pérdida parcial de un miembro u órgano de las funciones del mismo. También entre los accidentes incapacitantes, está total, pero permanente, cuando la lesión genera la pérdida anatómica o funcional total de un miembro u órgano, o de las funciones del mismo. Se considera a partir de la pérdida del dedo meñique. También hay accidentes, pero en este caso el tipo de accidente mortal, suceso cuyas lesiones producen la muerte del trabajador. Obligaciones de comunicación e investigación. Obligación de investigar. Se investiga los accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales y los incidentes, pero considerados como peligrosos. Finalidad: verificar la eficacia de las medidas de seguridad y salud vigentes y determinar si es necesario modificarlas. Quizá hay algo que esté fallando, por el cual se ha producido este accidente, en este caso, ¿no? Obligación de comunicar. Se debe comunicar el accidente de trabajo. Cuando ocurre un accidente, tenemos que comunicar a todos los trabajadores para que estén prevenidos. Y esto es obligatorio. También se debe comunicar las enfermedades ocupacionales, los incidentes peligrosos. ¿Con qué finalidad? De comprobar la eficacia de las disposiciones de registro y notificación de incidentes, accidentes y enfermedades. Ahora, la notificación de los accidentes de trabajo. A la hora de notificarlos, los accidentes de trabajo mortales y los incidentes peligrosos, debemos de realizarlo dentro de las 24 horas establecido el accidente. Los accidentes de trabajo, ya, bueno, los normales, no los mortales, en este caso se debe avisar al centro médico asistencial hasta el último día hábil del mes. Por ejemplo, si ha sido un 3 de agosto, tengo hasta el 30 de agosto para yo proceder a realizar toda la notificación del accidente de trabajo que ha ocurrido. Enfermedades ocupacionales, en este caso al centro médico asistencial, tengo un plazo de 5 días hábiles de conocido el diagnóstico para notificar, ¿no?, que ha habido una enfermedad ocupacional por parte del trabajador. Ahora, el flujo de investigación y procedimientos de accidentes es el siguiente. El trabajador, en este caso, va a estar expuesto a un accidente de trabajo, donde se realiza la investigación y el procedimiento de inspección. Ahora, la parte empleadora, en este caso nosotros como SOMA, vamos a averiguar o vamos a investigar las causas inmediatas, que pueden ser actos inseguros o condiciones inseguras, y las causas básicas, que pueden ser factores personales o factores de trabajo, que en este caso que ha influenciado para que el trabajador, en este caso, se haya accidentado. Y por último, aplicar la medida correctiva para que no vuelva a ocurrir el accidente. ¿Para qué investigamos? La investigación de los accidentes de trabajo permite la identificación de los factores de riesgo en la organización. Por ejemplo, las causas inmediatas, actos y condiciones subestándar, las causas básicas, factores personales y factores del trabajo, y cualquier diferencia del sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo para la planificación de la acción correctiva pertinente. Acá ahorita vamos a entrar a la parte donde sí vamos a, en este caso, ver los formatos que requerimos. ¿Ya? Es por eso que estoy avanzando un poquito más rápido, porque los conceptos básicos, esto hasta en internet lo podemos ver. Pero, ¿cuál es el procedimiento exactamente? Ya con los formatos establecidos, ahí es donde van a aprender correctamente a realizar una investigación de accidentes. Ahorita vamos a llegar. ¿Quién investiga? El empleador, conjuntamente con el Comité de Seguridad y Salud de Trabajo, los representantes de las organizaciones sindicales o trabajadores realizan las investigaciones del accidente de trabajo. En este caso, ustedes también como SOMA, en conjunto con el comité,
O sea, la parte empleadora van a ser los SOMA, en este caso, ¿no? Que son contratados por la gerencia, administración, exactamente, para ver todo el tema de seguridad y salud en el trabajo. Esta investigación debe ser comunicada a las autoridades administrativas de trabajo, indicando las medidas de prevención adoptadas. Este es un método de investigación de accidente de trabajo, un modelo de casualidad de pérdidas. En este caso, la falta de control. Esto conlleva a verificar lo que es las causas básicas, también las causas inmediatas de por qué ha ocurrido el accidente, si en caso ha sido accidente o incidente, y por último, la pérdida, ¿no? Nuevamente, falta de control, programas inadecuados, estándares inadecuados, incumplimientos inadecuados. Causas básicas, factores personales, factores de trabajo. Causas inmediatas, auto subestándar o condición subestándar. Incidentes, contacto con energía o sustancia peligrosa, por ejemplo, lo que ha ocurrido, ¿no? Bien incidente o accidente puede ser. Pérdida, en este caso la pérdida del personal afectado, pérdida de la propiedad o pérdida también del proceso. Analizar la información recogida, seleccionar las causas de ocurrencia del accidente que pudieran aparecer como las más obvias, que pudieran ser actos o condiciones por lo que solo se pudieran encontrar los síntomas, más no los problemas básicos necesarios para concluir e identificar la causa raíz del accidente. En resumen, yo tengo que dar, o tengo que en este caso investigar, trasfondo del trasfondo del trasfondo. Por ejemplo, se accidentó porque se cortó el dedo. ¿Por qué se cortó el dedo? Porque utilizó la máquina cortadora. ¿Por qué utilizó la máquina cortadora? En este caso, ¿estaba capacitado para utilizar la máquina o no? No estaba capacitado. ¿Quién debió capacitarlo? El supervisor para recién realizar ese trabajo debió supervisar. ¿Por qué no lo supervisó antes de que utilizara la máquina? Porque quizá el trabajador no hizo caso, el supervisor estaba ocupado, quizá le asignó una hora para que recién pase su capacitación, pero no se respetó. X factores. Tenemos que dar hasta el punto mínimo, o sea, la raíz del accidente, por qué ocurrió. Bien de fin a inicio o de inicio a fin. Pero tenemos que tener todo ese proceso. Ahorita vamos a ver, no se preocupen. Metodología de investigación de accidentes, daño y o lesión. ¿Qué es lo que tuvo que pasar para que se produjera el tipo y característica del daño o lesión que se presenta? Causas inmediatas, determinada o determinar qué pudo haber causado el daño y o lesión, definir cuál o cuáles pudieron ser las causas que se relacionan directamente con el accidentado. ¿Fue un acto inseguro o fue una condición insegura por lo que ocurrió el accidente? Tenemos que verificar punto tras punto. Y créanme que no es difícil tampoco, ¿eh? Ya cuestión de costumbre, nomás. Las causas inmediatas, actos subestándar, condiciones subestándar. En los actos subestándar está violación de un proceso aceptado como seguro. Por ejemplo, operar sin autorización, usar equipos defectuosos, no usar EPPs, operar a velocidades inadecuadas, no respetar las señalizaciones, levantar cargas incorrectas, abuso de alcohol y drogas, adoptar posiciones incorrectas, ubicar objetos inadecuados. En pocas palabras, actos, en este caso incorrectos, ejecutados por el trabajador. Condiciones subestándar. Condición mecánica o física que pueda causar una pérdida. Equipos en mal estado, protecciones inadecuadas, falta de orden y limpieza, ruidos excesivos, gases, polvos sobre límites máximos permisibles, materiales en mal estado, señalización insuficiente, iluminación, ventilación y peligros de incendio. Pocas palabras, mi entorno laboral o mi espacio o mi condición, en este caso, en cuanto a mi área de trabajo, esté en malas condiciones. Eso causa accidentes de trabajo también. Dentro de mis causas básicas están los factores personales y factores de trabajo. En los factores personales, falta de conocimiento, falta de habilidad, motivación inapropiada, estrés físico o fisiológico, estrés mental o psicológico, capacidad física, fisiológica, inadecuada capacidad mental, en este caso psicológica, inadecuada motivación. Factores personales. O sea, de la misma persona que ha tenido, en este caso, faltantes en temas de conocimiento, habilidad, no ha estado adecuado para realizar ese trabajo. También hay factores del trabajo, y estamos hablando de problemas de liderazgo y supervisión.
supervisión no te enseña nada el supervisor. Por ende, tú has querido aprender, como se dice, hacia la práctica y ocurrió el accidente, ¿no? Porque esa máquina ha sido muy peligrosa. Ingeniería inadecuada, la máquina de por sí puede estar mal o puede ser un poco difícil de aprender a utilizar, adquisiciones inapropiadas, mantenimiento deficiente, estándares de trabajo deficientes, uso y desgaste normal o abuso y mal uso. Y bueno, y por último, una vez ya llegado todas las causas de por qué ocurrió el accidente, se realiza el informe de investigación, donde elaboramos un informe claro donde consten las causas del accidente y sus consecuencias en cuanto a daños a trabajadores, costos directos e indirectos producidos por el accidente, las medidas correctivas o implementación de las nuevas normas de seguridad, difundir a todos los niveles de la organización para alertar al personal y promocionar la seguridad y la importancia de la prevención. Y por último, tener archivado el informe porque va a venir a una fila a auditarnos, ya que ellos saben, por intermedio de las clínicas, ustedes saben, es todo un enlace de todas las clínicas a nivel de todo el Perú y ellos saben en conjunto con los UNAFIL. Ocurre un accidente, si nosotros no tenemos ese informe de investigación, va a venir a UNAFIL, nos va a revisar, va a ver o verificar que este informe esté cerrado totalmente, y si no lo tenemos, bueno, ahí es donde vienen las infracciones o multas. Y bueno, con eso terminaríamos la sesión de hoy. No se vayan todavía. Vamos con los formatos, lo más importante, nos queda todavía 5 minutos. Ya vimos lo del hiper, esto va a ser presente, va a estar así en un RAR que dice clase 3. Ahora, vamos con los formatos de accidentes. ¿Qué formatos necesitamos para hacer una correcta investigación? Primero, necesitamos la declaración jurada. ¿De quiénes? De los testigos o involucrados. En este caso, el accidentado, ya cuando esté un poco mejor, o si vamos a la clínica también a darle un alcance, podemos tomar su testimonio. Y de los testigos, el personal que ha estado cerca trabajando con el señor para saber en realidad qué es lo que ha pasado. También podemos tomar la declaración jurada de accidentes o incidentes del supervisor de turno, en este caso, ¿no? Que, entre comillas, que ha estado verificando la actividad de todos los trabajadores. Vamos a colocar el nombre de la persona, en este caso, a quien bien va a ser el accidentado, los testigos, el mismo supervisor, ocupación y declara lo siguiente, ¿no? Ahí con puño y letra, tal cual, qué es lo que ha pasado, de inicio a fin. Tenemos que tener esta declaración jurada, porque con esto recién vamos a pasar al siguiente registro, que es el registro de accidentes de trabajo. Esto está en la resolución ministerial, la 050-2013-TR. Acá está todos los ítems a llenar. Vamos a llenar el nombre de la empresa, vamos a llenar en este caso el nombre de la persona, del trabajador, todos sus datos, vamos a marcar el tipo de accidente que ha tenido. Si ustedes quieren aprender bien a llenar exactamente todos estos registros, como les indiqué, resolución ministerial, la 050-2013-TR, en el formato de investigación de accidentes, está todos los ítems. Acá, ítem 36, ítem 37, ítem 38, y te explica cómo llenar ítem por ítem o casilla por casilla. Pero de igual forma, no es tampoco difícil. Fecha y hora, fecha de inicio de la investigación, el tipo de accidente que tuvo, lugar exacto donde ocurrió el suceso o el accidente. Acá, completar solo en caso de accidente de trabajo, ¿no? ¿Qué tipo de accidente fue? Total temporal, parcial temporal, permanente o parcial permanente, perdón, parcial permanente o total permanente, número de trabajadores afectados, parte del cuerpo afectado, tipo de lesión sufrida. Este formato también se lo voy a hacer presente, no se preocupen. Esta descripción del suceso, acá mismo me indica, el supervisor inmediato describirá claramente lo ocurrido o cómo ocurrió el accidente, ¿no? Aparte de tener la declaración jurada, en este caso, acá me puede hacer un pequeño resumen. Y basado en todos los testimonios o todas las declaraciones juradas de los testigos, del mismo accidentado y del supervisor, ya hago mi descripción del accidente, pero de manera técnica. En este caso, acá este ítem va a estar para el equipo investigador, que va a describir claramente cómo ocurrió el accidente. ¿Ya? Acá vamos a describir, pero de manera técnica, un poquito mejor, más elaborado de lo que nos dijo solo el supervisor. Ahora, pasamos a la segunda parte,
que es el registro de investigación de accidentes, o también conocido como el análisis causal. Acá voy a determinar las causas inmediatas y las causas básicas. ¿De dónde saco esto, ingeniero? Acá en el conjunto está el famosísimo TAX. Ese es el formato que se está utilizando, al menos a lo último, es la técnica de análisis sistemática de causas. Vamos a colocar el tipo de accidente que ha habido, ¿ya? O la severidad del accidente, el tipo de contacto. En este caso vamos a poner que ha sido atrapado por puntos filosos o cortantes, porque en realidad este accidente que ha habido o que está lleno, porque inclusive está lleno acá el registro, como ejemplo para ustedes, ha sido un corte de un dedo pulgar, pero solo parte de la uña, no todo el dedo. Comenzamos. ¿Qué tipo primero de causas inmediatas ocurrió? Bueno, según los testimonios, el señor no ha estado capacitado correctamente para utilizar la máquina abridora, ¿no? O una máquina cortante de telas, en este caso. Buscamos, a ver, manejo de equipo sin autorización. No ha estado capacitado, no ha tenido la orden. En mi primer acto subestándar o mi primer causa inmediata. Voy colocando acá, luego, ¿cuál más? Posición de terreno adecuada. Al no tener ese conocimiento, esa capacitación por utilizar la máquina, definitivamente no ha estado posicionado adecuadamente para realizar el trabajo. Sigo buscando, sigo buscando. Acá, entre todas las opciones de mis causas inmediatas, voy colocando en este ítem de causas inmediatas. Ahora, ¿y de dónde salen las causas básicas? Fácil. Si tú, por ejemplo, has marcado acá el 1, que es manejo de equipo sin autorización como causa inmediata, el tax ya te bota las posibles opciones para tu causa básica. Te dice el 2, el 4, el 5, el 7, el 8, el 12, el 13 o el 15 podrían ser tus causas básicas basados en un manejo de equipo sin autorización. Vamos a ver. El 2, ¿qué me dice? Capacidad mental sociopsicológica inadecuada. Temores, fobias, disturbios, entre otros. El 4, ¿qué me dice? Tensión mental sociológica. El 5, ¿qué me dice? Falta de conocimiento. Ajá. Falta de conocimiento, no tenía capacitación adecuada. Falta de experiencia, orientación deficiente. Ya voy colocando en mis causas básicas. Y todo está acá en el tax. Simplemente tengo que leer bien el testimonio. Primero, conocer mis causas inmediatas de por qué ocurrió el accidente y automáticamente mis causas inmediatas me van a indicar cuáles son las posibles causas básicas. Completo mis causas inmediatas, mis causas básicas. Paso, puntos del sistema de gestión, también acá está en el tax. Necesidades del sistema de gestión de SOMA. Luego, a mis medidas correctivas a aplicar. Tu primera medida correctiva a aplicar va a ser la difusión del accidente, que tiene que todo el personal o todos los trabajadores de la empresa tiene que saber que ocurrió un accidente. En este caso, ¿qué más apliqué como medida de control o medida correctiva? Capacitación en el manejo de máquinas textiles a todos los operarios, sobre todo a los nuevos, ¿no? Que tienen que tener una capacitación concreta. Si no, no puede utilizar la máquina. ¿Y eso quién lo va a hacer? Bueno, el supervisor, definitivamente. Y si no lo hace, y yo veo que no ha tenido capacitación el señor, simplemente ya amonestación no va a ser para el trabajador, sino para el supervisor encargado. Ahora, la difusión del accidente, yo como SOMA lo realizo. Y por último, implementar un manual de uso correcto de las máquinas. Cada máquina ustedes saben que tiene su manual. Y bueno, hacer una copia para los trabajadores para que sepan cómo funciona correctamente la máquina. Mis medidas correctivas, simples, ante un accidente. Tampoco necesito hacer una tesis o algo del otro mundo. Los involucrados o responsables de la investigación, el accidentado, el supervisor de turno que debió vigilar eso y quien les habla, que estaba trabajando o elaborando como SOMA, cuando ocurrió el accidente, ¿no? Responsable de registro también que van a ser ustedes y listo. Ahí acabé mi segundo formato. No se preocupen, ahorita ya terminamos. Este formato o el registro de accidentes viene en conjunto con el tax. Recuerden, tienen que imprimir y tener archivado no solo el registro de accidentes, sino también el tax y marcado con un resaltador, ¿no? Todas las causas básicas y las causas inmediatas que ustedes han aplicado en su registro de accidentes. Vamos con con el tercer formato. Ya ahorita terminamos. Mi tercer formato
¿Yo cómo hago la difusión? La difusión la tengo que hacer y la tengo que registrar con mi registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacro de emergencia. Pero acá no hay no hay la opción de difusión. Bueno, marco una casilla en la que sea en blanco o en otros y pongo difusión. Mi tema, difusión del accidente de tal persona. Fecha, hora de inicio, hora de fin, lugar, en las mismas instalaciones, adentro de las instalaciones, en la cafetería, ya ustedes vean. Y todos los trabajadores que han pasado por esa difusión del accidente tienen que colocar sus datos acá. Si tienen 100 trabajadores, bueno, este registro es para 30 personas. Tienen que tener por lo menos 4 registros llenos de todos los trabajadores. Pero si hay un trabajador que no vino, bueno, ya regularizará el día siguiente que venga, ¿no? Pero no te olvides, tu difusión de accidente tiene que estar con tu formato de registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros. Tiene que estar registrado todos los trabajadores en tu formato de difusión. Ahora, ¿cuál es el siguiente registro? En este caso, tuve un accidente. Tengo yo que tener mi registro de estadísticas. Este accidente ocurrió, bueno, de enero hasta julio no tuve accidentes, todo cero. Ya este formato está con su fórmula inclusive, de las horas total hombre, índice de frecuencia, índice de gravedad, índice de accidentabilidad. ¿Qué voy a colocar? En agosto tuve un accidente, ¿no? Número de accidentes de trabajadores incapacitantes, tuve uno. ¿Cuántos días perdidos tuve? En este caso, el accidente fue el 3 de agosto. Agosto tenemos creo que hasta el 30, 31, 28 días del mes de agosto. En septiembre ya no tuve accidentes, pero el señor seguía de descanso médico. Todo septiembre también ha estado de descanso médico por ese corte que tenía. Tengo que yo colocar correctamente mis accidentes y mis días perdidos. Todo el resto prácticamente se va a generar. Ya tú solo podrías cambiar acá lo que es horas hombre. Nada más, que es muy sencillo. Es el total de número de trabajadores por la cantidad de horas que hacen de manera mensual. Ya tengo mi registro estadístico, que también es un formato, un registro auditable, no se olviden. Y por último, ya para finalizar ahora sí, está las estadísticas de seguridad y salud en el trabajo, donde yo voy a hacer mi reporte. Esto lo puedo hacer de manera mensual o trimestral, indicando, por ejemplo, datos de la empresa y descripción de los resultados estadísticos. Este es mi resumen de todas mis estadísticas de seguridad y salud en el trabajo. En el primero me dice comparar los objetivos del sistema de gestión y seguridad y salud en el trabajo, describir los resultados estadísticos, ¿no? Entre los meses julio, agosto y septiembre, hubo en este caso un acontecimiento que fue un accidente incapacitante. Análisis de causas que originaron la desviación, en este caso el accidente, ¿no? Durante el trimestre de julio, agosto, septiembre se registró una desviación en el comportamiento del trabajador por mal juicio. En este caso no tenía la capacitación y el trabajador prendió la máquina y se cortó. En este caso fue un mal juicio por parte de él, ¿no? Al incumplir los estándares de seguridad, obteniendo un accidente leve. Bueno, acá es incapacitante. Incapacitante. Tengo que colocarlo correctamente. Y mi conclusión, continuar con el cumplimiento del llenado de datos para los registros estadísticas en seguridad y salud del trabajo y efectuar los planes de acciones registrados en el registro de investigación de accidentes. Pocas palabras, tengo que yo darle un seguimiento a todas mis medidas de control que apliqué basados en ese accidente que hubo. Y listo, es sencillo, no es nada del otro mundo, pero tengo que tener todo el juego de los registros de accidente completos. Puede variar el registro de accidentes, hay algunos que tienen distintos formatos, inclusive lo pueden descargar de internet, pero esos serían los registros que ante la SUNAFIL que te venga a auditar, por en caso de un accidente, tú tienes que tenerlos archivados. Y bueno, estimados, con eso terminaríamos la sesión 3 y ya nos veríamos el jueves para la siguiente, para la última sesión, la cuarta. Estos formatos van a estar en el grupo de WhatsApp y bueno, con eso terminaríamos la sesión de hoy. Muchas gracias y nos veríamos el jueves. Muchas gracias, estimado docente José Arturo Morales, por las clases impartidas.
en esta noche. Hoy la tercera sesión. De la misma manera, hacer llegar el agradecimiento a cada uno de los participantes. Bien, no se olviden que nos estaríamos volviendo a encontrar el día jueves, ya abarcando la última sesión con el tema principales riesgos y controles en trabajos de alto riesgo. Bien, no se olviden que la clase de hoy estará disponible mañana en el transcurso de la mañana. Como les mencionaba, el examen estará disponible en la última sesión para que ustedes puedan empezar a rendir su examen. Ojo, deben aprobar el examen con una nota igual o mayor a 14 para que puedan iniciar con el trámite de su certificado. Bien, esos alcances y más, ya la última sesión mi persona se las va a brindar. Cualquier duda o consulta ese mismo día también lo pueden hacer. Voy a estar absolviendo sus consultas. Bien, muchas gracias nuevamente a cada uno de ustedes. Hasta el día jueves.